Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Dios cumple sus promesas. Lo que más cuenta no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Y de ahí que debemos ser cuidadosos con lo que prometemos, no sea que no podamos cumplir. Me llamó la atención la historia verídica de un hombre que cumplió una promesa imposible. El titular decía: un español recorrió a pie 200.000 kilómetros durante 12 años. Miguel Torres Beteta, un trabajador que hace muchos años perdió la movilidad de sus piernas, acababa de regresar a Madrid después de haber recorrido a pie más de 200.000 kilómetros. Recorrió toda Europa y Asia. Y le ha llevado 12 años de esfuerzo. Así cumplía la promesa que hizo a Dios de hacer este sacrificio si se curaba de las lesiones originadas por un accidente laboral. Él realizó 5 viajes a Asia y Europa, y esto pasó más o menos por el año 1998. Interesante la historia. Miren este hombre cómo hizo una promesa a Dios. Le dijo que si él le sanaba las piernas, haría este recorrido de 200.000 kilómetros. Una promesa no es otra cosa sino que un acto, es una expresión con los que una persona asegura o promete que va a hacer una cosa, ¿no? Detrás de la promesa está pues la dignidad de la persona, está la confiabilidad hacia esa persona, sin duda, porque el que promete algo, uno cree pues que lo va a cumplir, ¿no? Bueno, en el caso de los hombres, yo sé que los hombres fallan muchas veces, prometen y después no cumplen. De esto pues hay a montones. Pero Dios no es así. Dios es un Dios comprometido, por supuesto que sí. En el capítulo 21 del libro de Josué, en el versículo 43, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. El compromiso es una obligación contraída por una persona que se compromete a hacer algo, como ya dijimos. Aquí vemos que Dios se comprometió a introducir a Israel a la tierra prometida, y así lo hizo. Y los últimos en recibir la tierra pues fueron los levitas. Pero aquí estamos viendo que Dios está cumpliendo lo que dijo, lo que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estamos hablando pues de más de cientos de años. Pues ahora Dios estaba cumpliendo lo que dice. Yo creo que cuando Él se compromete, como ya lo hemos dicho, lo cumple, porque su honor también está en juego. Dice en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Efectivamente, Dios no miente. Dios lo que dice lo cumple. Y yo pienso que Jesucristo, cuando ya se fue de este mundo, Él dijo que va a regresar. Y Dios no miente, va a regresar. Bueno, ya han pasado más de 2000 años. Y yo estoy seguro que en esos 2000 años hay mucha gente que se ha muerto, bueno, sin ver la segunda venida. Hoy día sé que hay muchos que en esta generación en la que nos toca vivir, hay muchos creyentes que piensan que Cristo va a venir en esta generación. Lo que nadie sabe es el día, la hora, ni la fecha, ni nada de eso, pero sabemos que Cristo viene. Y bueno, y aún si nosotros nos morimos y no vemos nada, no significa que no se va a cumplir de todas maneras. Porque acá dice claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es un claro ejemplo que Dios nos da a nosotros también, de que debemos asumir nuestro compromiso delante del Señor, de seguirlo fielmente hasta la muerte. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios es un Dios serio, es alguien que cuando dice algo lo cumple.
De la misma manera, Dios espera relacionarse con gente seria, gente comprometida, gente que le dice a Dios que le va a servir, que le dice a Dios que lo va a amar, que le dice a Dios que va a estar siempre con Él, que va a cumplir y va a obedecer. Dios toma en cuenta eso. Si tú eres un creyente o yo soy un creyente que le digo a Dios, le prometo a Dios que voy a ser fiel, pero después estoy siendo infiel en muchas cosas, estoy desobedeciendo, entonces le estoy fallando a Dios. Y Dios ya se está formando una idea de mi persona, aunque yo sé que Él ya conoce a las personas mucho antes de que esta persona se le presente. Dios ya sabe cómo eres tú, cómo soy yo. Y Él sabe si asumiremos o no lo que estamos prometiéndole. Mas eso no significa que Dios no nos ama. Por ejemplo, si tú dejas de prometer algo, no significa que Dios te va a desechar. Pero te quiere enseñar a que seas comprometido, a que tú cumplas, a que tomes seriedad en tu vida espiritual. Sí, hay muchos creyentes que han asumido su vida espiritual y han caído, han pecado, han hecho cosas malas. Pero pregunto, ¿por haberlo hecho ya Dios los desecha? No. Claro, a menos que esa persona abiertamente y decididamente digan, yo ya no quiero seguir con Dios, ya no quiero estar con Él, me aparto, me alejo, bueno, es otra cosa. Pero Dios sabe que tú y yo somos falibles, fallamos muchas veces. Lo importante es restaurarnos, lo importante es tomar con seriedad y ser gente fiel, comprometida con Él y procurar no fallarle. Es algo interesante, el versículo 44 de este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 21, versículo 44, dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. El término reposo que se menciona aquí no es otra cosa sino que descanso, calma, quietud. El plan de Dios con respecto a su pueblo, el pueblo de Israel, era no solo darles la tierra prometida, sino que pudieran hallar reposo. Después de haber vivido tantas batallas y luchas contra sus enemigos desde que salieron de Egipto, ahora Dios los premiaría con el descanso. Isaías capítulo 32, 18 dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué lindo, ¿no? Saber que Dios es un Dios que quiere el descanso de su pueblo. Cuando hablamos de reposo y descanso, no vayas a pensar de que los cristianos van a estar tirados en su cama, durmiendo, viendo televisión. No, no es tanto así. Habla de una quietud del alma, de un reposo donde el pueblo pueda sentirse seguro, tranquilo, sin preocupaciones, sin ansiedad, sin angustia, como las cosas que lamentablemente las vivimos aquí en la tierra. Pero nosotros los creyentes también sabemos que tenemos un reposo, un tiempo de descanso eterno, pienso yo, que será factible únicamente en ese escenario nuevo, en esos cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a crear para su iglesia, para su pueblo. Y los creyentes en Cristo estamos aguardando ese reposo, que será factible cuando estemos en la presencia de Dios, como dije, disfrutando de la vida eterna. El autor de Hebreos, justamente hablando de Josué, en el capítulo 4, verso 8, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y descansó, reposó de todas sus batallas y luchas, porque tuvieron que enfrentar a muchos enemigos, pero conquistaron la tierra prometida. Dios les prometió darles la tierra y lo cumplió, y reposaron. Pero el autor de Hebreos está hablando de otro reposo, de un reposo que es más sublime que el reposo que tuvo Israel. Porque Israel descansó por unos años, lamentablemente después apostataron, desobedecieron y tuvieron que enfrentar guerras, enemigos que los vencieron y que finalmente los llevaron al cautiverio. No hablamos de eso. El reposo que el Señor promete a través de su palabra para su iglesia es un reposo eterno. Por eso dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es más, el autor de Hebreos anima, insta a la iglesia y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tomando justamente a la nación de Israel, que lamentablemente desobedeció. Después de Josué, que murió, vino el periodo de los jueces. Ya ustedes saben que el periodo de los jueces fue un tiempo de mucha inestabilidad. Hubo jueces buenos, hubo jueces malos. Vino el periodo de la monarquía, bueno, la era de oro, que se le llamó al tiempo de los 3 primeros reyes que tuvo Israel, a Saúl, David y Salomón. Después de eso también entró un periodo de inestabilidad, hubo reyes buenos y malos, pero lamentablemente creo que fueron más los malos que los buenos, que llevaron a la bancarrota al pueblo de Israel, que finalmente se fue pues al cautiverio. La pregunta es: ¿quién dejó de cumplir su promesa allí? ¿Dios o el pueblo de Israel? El pueblo. ¿Quién dejó de estar comprometido allí? El pueblo. Ya dije y repito, Dios cumple lo que promete. Dios te promete bendición siempre y cuando tú también te comprometas con Él a obedecer. Hay muchos cristianos que no obedecen a Dios, que no toman en cuenta la palabra de Dios, que llevan una vida de rebeldía y quieren que Dios los bendiga encima y se quejan porque Dios no los bendice. Es más, llegan a conclusiones como decir: Dios no existe, no, creo que me han engañado. Pero ¿cómo quieres que Dios te bendiga si estás llevando una vida de rebeldía y desobediencia ante Él? Las promesas de Dios se cumplen. Como dice el versículo 45, estamos en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El Señor tiene para nosotros buenas promesas, mi querido amigo, mi querido hermano. Dios no tiene preparado algo malo para ti, aun si fueran pruebas que uno tiene que vivir. Entendamos que el final de la prueba será glorioso y dichoso para nosotros. Como dice Jeremías en el capítulo 29, verso 11, Dios está hablando y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos maravillosos para ti. ¿Por qué tienes que pensar entonces en un futuro malo, incierto? ¿Por qué tienes que vivir en temor, en angustia constante? Déjame decirte que estos son los males de nuestro tiempo: la ansiedad, la angustia, la depresión, porque la gente cree que el futuro es malo, es sórdido, es terrible. No, Dios tiene algo maravilloso para ti. Los pensamientos de Dios para tu vida son de paz, no de mal. Él quiere darte un fin maravilloso, pero tienes que estar con Él, tienes que tener comunión con Él. Como dije, todo lo que Dios dijo se cumplió, y lo que te dice por medio de su palabra se va a cumplir también. Yo encuentro en la Biblia promesas maravillosas que yo le digo al Señor: yo creo lo que tú dices, porque si tú lo has dicho, se va a cumplir. Una de ellas, por ejemplo, es que Él nunca te va a dejar. Nunca me dejará Dios. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Qué lindo. Sí, podemos vivir en un mundo de inseguridades, un mundo de abandono, podemos vivir un mundo así, pero Dios nunca te va a desamparar. Eso es lo que Dios promete. Es promesa, ojo, no estoy diciendo que es una idea de Dios, no, es una promesa que el Señor dice que no te va a desamparar ni te va a dejar. Otra promesa es que no va a dejar que tú padezcas hambre. Proverbios 10:3 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Sí, estoy leyendo Proverbios 10:3. Entonces, no temas, no va a faltar el pan en tu casa. Sí, de repente no tienes trabajo y todo eso, pero aún así, la bendición de Dios va a estar contigo. La promesa de Dios de que Él te va a sustentar va a estar contigo. ¿Habrá algún día que tú has dejado de comer? ¿Habrá algún día que has pasado hambre? Bueno, habrá sido un día. Pero ¿quién podría decirme que se ha muerto de hambre? Aunque yo sé que hay gente que sufre de hambre en otros lugares del mundo. Sí. Pero no sé cómo son esas sociedades, si realmente hay temor de Dios o no. Hasta donde yo sé y veo, por mi propia experiencia personal y porque lo he visto también en otros,
es que Dios, al que cree en Él, no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Él es un Dios lleno de riqueza y provisión. Es como un padre de familia que tiene a su hijo, que le pide pan. ¿Crees que un padre de familia, tú que eres padre, yo soy padre, le diría a mi hijo, no, no me fastidies, no me molestes? No. Si mi hijo quiere comer, yo le voy a dar de comer. Y mi padre, que es el dueño del oro y la plata y que él es dueño de toda la riqueza que hay en este mundo, ¿me va a negar acaso me va a negar un pan para comer? No. Él me sostiene, me sostuvo toda mi vida, sostuvo a mi familia, me lo sigue haciendo y pienso que lo va a seguir haciendo porque su promesa está aquí. Él me va a acompañar, ¿sabes? Esta es otra promesa maravillosa. Él me va a acompañar, ¿sabes qué? En la enfermedad. Salmo 41:3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué lindo. Hay mucha gente que vive abandonada, triste, nadie se acuerda de ellos o de ellas. Viven en hospitales. Yo he ido a hospitales a predicar muchas veces y a veces me he encontrado con personas que lloran. Sí, cuando les hablaba de Dios se ponían a llorar. Y a veces, bueno, les preguntaba y les decía, pero ¿por qué llora usted, amigo? Pensé que era por la palabra que le está llegando al corazón. Sí, es por eso también, pero me decían, no tengo quien me visite. Mi familia no está acá, mi familia vive fuera, pero nadie viene a verme. Pero yo le agradezco porque usted vino y me está hablando algo muy bonito, me está hablando de Dios. Yo creo que Dios en momentos así me ha usado a mí como también te puede haber usado a ti para visitar a alguien que está triste, cabizbajo, deprimido, para darle una palabra de aliento. Y como bien dice aquí, Jehová te sustentará sobre el lecho de dolor, Él mullirá tu cama en tu enfermedad. Otra promesa maravillosa que yo encuentro en la Biblia es que Dios me va a guardar en mis enemigos. El Salmo 41:2 dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yo leo la Biblia y veo cómo Dios protegió a Jesús, por ejemplo, para que cumpla su ministerio. Ya cuando Dios determinó que Jesús tenía que morir, ahí sí, bueno, podemos decir que lo abandonó. Pero Jesús sabía perfectamente lo que se venía, porque él entendió todo el plan de salvación. Los apóstoles también predicaron el Evangelio y tuvieron la protección, tuvieron la cobertura de Dios. Pero muchos de ellos, la mayoría, todos, por no decir todos, a excepción de Juan, murieron martirizados. Porque cuando ya llegó el momento de que ya Dios tenía que llevárselos, pues tenía que suceder lo que debía suceder, que era que tenían que morir. Pero mientras Dios los usó, mientras Dios hizo uso de sus vidas para extender el reino de Dios, nadie ponía un dedo sobre ellos. Sí, allí veo yo la protección de Dios. Además, estas personas que murieron están con Él. Murieron sirviendo a Dios y ahora gozan de la presencia de Dios. Una promesa maravillosa que yo encuentro es que Él me va a librar del temor. Como te decía hace un momento, estamos viviendo la época de la angustia, de la ansiedad, del temor, de la depresión, que son los males que están afectando la salud mental en estos tiempos. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué lindo. ¿Has tenido temores alguna vez? ¿Te invade el miedo? ¿Te invade la angustia? Tal vez tú eres un tipo que tienes que tomar ansiolíticos, antidepresivos. De repente no duermes bien. Tienes que tomarte pastillas para dormir. Yo viví un tiempo así. Sí. Tenía que ir al médico porque a veces entraba en una crisis de angustia, de ansiedad. Pero cuando empecé a leer la Biblia y descubrí que el Señor me puede librar de mis temores, creí lo que el Señor me dijo y ahora puedo dormir tranquilo, porque mi confianza está puesta en Él. Otra promesa que encuentro es que Dios no va a permitir que el diablo te toque. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Me gusta mucho eso, el maligno no le toca.
Mira, en mis más de 30 años de vida cristiana que tengo, nunca el diablo ha puesto un dedo sobre mí. Sí, me habrá molestado, a veces con pesadillas, pero jamás ha puesto un dedo sobre mí. Porque yo sé que Dios me guarda, me protege. En cambio, el diablo sí puede fácilmente perturbar y poseer la vida de aquellos que no creen en él. Hay mucha gente que está endemoniada, mi querido amigo. Jesús, cuando vino acá a la tierra, se tuvo que enfrentar con muchos endemoniados. Y déjame decirte que un endemoniado no es aquel que tiene un solo demonio, puede tener una legión de demonios. El caso del endemoniado gadareno que menciona la Biblia. Hay gente endemoniada. Yo creo que esta sociedad en la cual estamos viviendo donde hay mucha violencia. En mi país, yo hablo de mi país, los otros países serán iguales o no. En mi país existe mucha violencia. Todos los días hay crímenes, todos los días hay asesinatos, violaciones. Y yo digo, ¿quién está moviendo a la gente a cometer todo eso? ¿Quién está metiendo en la mente de todas estas personas que cometen estas maldades? ¿Quién está influenciando en sus mentes? Es el diablo. No solamente les mete la idea en la mente, los usa. Y hay quienes son poseídos por el diablo incluso, que no tienen voluntad propia, porque ya permitieron que un demonio se meta en sus vidas y controle sus mentes y su voluntad y sus corazones. No, amigo, el diablo no te va a tocar. Si tú amas a Dios y crees en Dios, el diablo no te va a tocar. Y una promesa más, porque sé que hay muchas, es la que el Señor dice y en la cual todos nosotros los creyentes esperamos, es que Él prometió venir pronto. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esto lo dijo Jesús hace más de 2000 años. Mira, imagínate, Juan estaba en la cárcel escribiendo esta carta o este libro, Apocalipsis, pero Juan no vio a Jesús venir. Él murió con la esperanza de que vendría. Cuando Jesús dijo, yo vengo en breve, uno piensa, pues va a venir ahorita o mañana o de acá a una semana, pero no, esa palabra breve no significa necesariamente el tiempo nuestro. No hay que acomodarlo al tiempo nuestro. No, Dios trasciende el tiempo nuestro. El breve de Dios es diferente al breve que tú y yo podemos usar aquí en la tierra. Dios viene, Jesús viene, pero viene pronto. Ese pronto yo no sabría definirlo cuándo, pero de que viene, viene. Y yo creo, porque es una promesa, y como ya hemos dicho, Dios no miente. Lo que Él dice, lo cumple. El célebre evangelista Moody había hecho la promesa de no pasar un solo día sin predicar el evangelio a un alma. Acordándose cierta noche que aún no había cumplido su promesa, se acercó un hombre solitario que se encontraba en la calle e inició la conversación preguntándole si estaba preparado para morir. El interpelado tuvo de momento un gran susto, pero se serenó cuando comprendió el significado y Moody tuvo el gozo de llevarlo a Cristo. Otro cristiano que había hecho la misma promesa salió una noche muy tarde, acompañado de otro creyente, y recordando su deber pidió al otro que le aguardara unos momentos, mientras él iba a dirigir algunas palabras acerca de la vida eterna a un empleado de un hotel delante del cual pasaban. No fue poca la risa de su compañero cuando se dio cuenta de que el supuesto empleado no era otra cosa que un maniquí puesto como propaganda del hotel. Y así lo manifestó al avergonzado creyente, que se sintió mal porque no se dio cuenta que estaba hablando con un maniquí. Mas ¿cuál fue el gozo de ambos cuando en cierta reunión un recién convertido declaró que había sido inducido a buscar a Cristo por las palabras que oyó pronunciar a un desconocido a la puerta del hotel en cuyo interior se encontraba? Mira, el creyente le habló a un maniquí. Obviamente que el maniquí no le entendió ni nada, pero había un hombre detrás. Había un hombre que estaba detrás de la puerta del hotel y que había escuchado todo. Y que esas palabras que había escuchado llegaron a su corazón y lo llevaron al conocimiento de Cristo.
Sí, estos hombres hicieron promesa de predicar y Dios honra al que predica. Dios honra y usa a aquel que es consecuente con lo que dice, que es consecuente con su palabra y su promesa. Dios va a bendecir al que cumple su promesa. Dios se comprometió en bendecirte y yo creo que lo hace. Tal vez tú no te das cuenta, pero Dios te está bendiciendo. El hecho de tener vida, salud, tener un trabajo, tener un pan que comer, tener paz en tu corazón, eso es bendición de Dios. Si tú ves a tu alrededor, vas a dar cuenta que hay mucha gente que no tiene trabajo, que tiene problemas para conseguirse un pan, que viven todo un infierno en su hogar, no tienen paz, viven en angustia, en ansiedad, y hay mucha gente que no aguanta esa situación y se quita la vida. Pero tú no has llegado a eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está sustentando, porque Dios está comprometido contigo, y porque Dios quiere seguir bendiciéndote, porque tú crees en Él. Pero hay gente que no cree. Esa gente que no cree es la que está viviendo todos estos dramas de abandono, de tristeza, de angustia, de ansiedad y tantas cosas extrañas y negativas que viven. No sé si esa es tu situación, mi querido amigo, pero yo quiero decirte que hay un Dios que te ama, hay un Dios que se preocupa por ti, hay un Dios que quiere acercarse a tu vida, hay un Dios que quiere sanar las heridas de tu alma. Y por qué no, también puede sanar tus enfermedades y tus dolencias, si tú crees en Él, si tú estás dispuesto a comprometerte con Él. Porque la fe en Dios es un compromiso. La fe, como dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe solamente Dios la puede poner en tu corazón cuando tú escuchas su palabra. Y esta noche o esta hora te estoy compartiendo la palabra. Y yo espero que tú abras tu corazón para que Dios despierte en ti la fe, esa fe que es la que te va a sostener a lo largo de toda tu vida que tengas de comunión con Él. Y lo que es mejor y lo que es maravilloso es que tu tránsito sobre este mundo es temporal, pero hacia donde tú vas, si crees en Cristo, es un lugar de eternidad, de descanso, de reposo. Es un lugar maravilloso que la imaginación no puede del todo elaborar. Espero que Dios te hable, espero que tú te decidas a aceptar a Cristo, espero que tú creas en Él, que abras tu corazón y cree en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Te agradezco mucho por el tiempo que me has dado para compartirte esta reflexión. Que Dios te bendiga.